Ahora sí, ya tenemos en línea a nuestro hermano predicador evangelista desde Caracas, Venezuela. Para mí es de bendiciones tenerlo y dejarlo con toda la audiencia de Luciana Radio TV, Universal Online y el Facebook de Ramón Díaz Bajaña. Nuestro hermano nos trae la palabra de Dios y agradecemos muchísimo, mi hermano. Rafael Antonio Caro Sarabia, lo escuchamos acá en Ecuador desde Caracas, Venezuela. El cambio es para usted. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición nuevamente poder estar en las ondas de Luciana Radio TV. Que Dios me lo bendiga grandemente a mi hermano Ramón Díaz Bajaña. También saludando a mi hermano Eduardo Salvador, Agustín Salvador, Betel Radio Online y Felipe Abacadenas. Y también saludando a la CBS Radio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todas las emisoras que en este momento están predicando la palabra de Dios a través de otros predicadores, cantantes en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga grandemente a todos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, ya se ha orado previamente por esta predicación y yo quiero entrar de una vez en la palabra de Dios. En el libro de Segunda de Samuel 17:23, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, hace todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él, en el nombre de Cristo Jesús. Leemos así en el nombre de Cristo Jesús. Segunda de Samuel 17:23 dice, pero Oitifer, viendo que no se había seguido su consejo, enardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y se fue sepultado en el sepulcro de su padre. Esta predicación lleva por título Desesperado en el silencio. Aquí vemos a un hombre que estaba dando ideas al pueblo para que fueran a atacar a David y que fueran a traer a David preso, porque su hijo Absalón estaba buscando de darle muerte a su mismo padre. Esto es algo feo, esto es algo diabólico que sucede en este capítulo. Pero este hombre, como había dado ese consejo para que pudieran agarrar a David, Absalón quería agarrar a su padre David, pero no era precisamente para algo bueno. Ahí se estaban moviendo puros espíritus inmundos. Este hombre dio un consejo y porque no agarraron el consejo de que él dio, el hombre fue hasta el límite de ordenar su casa, y después que ordenó su casa, el hombre fue y se ahorcó. Aquí podemos ver claramente un hombre extremadamente orgulloso porque no le hicieron caso a lo que él estaba aconsejando. Así hoy en día hay personas que se dejan llevar por este tipo de espíritu. Este es un espíritu que hace que la persona sienta que todo está perdido. Este es un espíritu que hace que la persona sienta que todo que lo que hace la persona no vale para nada. ¿Es que acaso lo que yo hago no vale para nada? ¿Por qué no me toman en cuenta? ¿Por qué la gente no me prestan atención? Y esto solamente pasa cuando aquella persona escucha puro espíritu inmundo, escucha puros malos consejos y no se va a la palabra de Dios. De todas maneras, aquí vemos también, cuando vemos esta historia, vemos que el propósito realmente era de que David siempre tuviera resguardado por la presencia de Dios, y no importa lo que se hiciera, pero aquí hubieron gente que empezaron a intervenir contra el pueblo de Dios y no le fue nada bien. Toda persona que se levanta contra el pueblo de Dios no le va a ir bien. Los espíritus van a hacer y deshacer con aquellas personas que se levantan contra el pueblo de Dios. Cuando hay un pueblo que ora, cuando hay un pueblo que busca, aquellas personas que no están buscando de Dios y se levantan contra el pueblo de Dios, no le va a ir bien. Hay gente que puede estar en este momento desesperado en el silencio porque se están dejando llevar por espíritus inmundos, y esos espíritus inmundos lo van a llevar a lo malo, lo van a llevar a la muerte, lo van a llevar a que no le vaya bien ni a usted ni a su familia si usted está escuchando espíritus inmundos que lo están buscando de llevarlo a la muerte, quitarle su propósito.
También vemos en el libro de Éxodo 20:13 que dice, no matarás. Es tremendo esto cuando la Biblia habla sobre este tipo de mandamiento, porque cuando se habla de no matarás, estamos hablando que eso te incluye a ti mismo, de que no te vayas a quitar la vida. Quizás en este momento tú puedes estar en una tribulación porque crees que no te hacen caso, porque creen que no te están tomando en cuenta en la iglesia. Tenga cuidado, hermano que me escucha, tenga cuidado, hermana que me escucha y hermano, porque estos espíritus a lo que están es pendiente de que usted sobresalga y lo que dice, mira, no te tomaron en cuenta, mira, usted le sirve a Cristo Jesús, no al hombre, usted le sirve a Cristo Jesús. Recuerde que toda acción que usted haga tiene que glorificar a Dios, porque a Él sea la gloria, a Él sea la honra. No es para que sobresalga yo, no es para que sobresalga la otra persona o que sobresalgas tú. Aquí la gloria es exclusivamente de Dios. Desde el momento que te dejes que el enemigo empiece a poner pensamientos en ti de que no te ven, de que no te agradecen, no te hacen cosas, recuerda que tú le trabajas a Dios. No te tiene que importar lo que digan las demás personas, sino lo que Dios piense de ti. Cuando te arrodillas y empiezas a buscar de su presencia y le estás diciendo, Señor, límpiame más, Señor de los cielos, en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús, límpiame más, porque escrito está también en la palabra 10:10 del libro de Juan, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido, dice el Señor, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. El enemigo solamente está empeñado en quitar tu propósito, en quitar el propósito. El enemigo está interesado de robar tu propósito de vida. En el ministerio, él está interesado en robar el propósito de vida, y después que quita el propósito por medio de la siembra de la duda, por medio de la siembra de la semilla de la desesperanza, cuando él logra poner esa semilla ahí, empiezan a surgir muchas y miles maneras de cómo aquella persona se puede matar o cómo puede hacerle daño a otra persona, y esto es diabólico y hay que reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de muerte hacia la familia, de muerte hacia ti mismo, de intentar de hacer daño, intentar de hacer daño contra ti, porque eso no viene de Dios. He escuchado algunas locuras de algunos predicadores decir que Dios puede perdonar cuando tú te matas, y eso es algo diabólico. En el nombre de Cristo Jesús reprendemos todo espíritu de muerte en el nombre de Cristo Jesús. Dios nunca va a estar de acuerdo de que alguien se mate, porque el propósito es que Dios cumpla el propósito en ti, el propósito que Dios quiere en ti. Dice la palabra de Dios, este pueblo he creado, mis alabanzas publicará. No importa el ministerio que tú tengas, tú debes de adorar a Dios, porque eres un pueblo creado para adorar al que vive, para adorar al que reina por los siglos de los siglos. Esto es Cristo Jesús. Sí, carrabacanda, la masella, la masoja. No puedes estar desesperados en el silencio cuando hay tanto poder, cuando hay tanto Espíritu Santo, cuando hay tanta gloria, cuando hay tanto Dios para rato. No puedes estar desesperado. Hay Dios, hay Espíritu Santo, hay palabra para levantarse en el nombre de Cristo Jesús, para decirle a las almas que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero contarte un testimonio para basar esta predicación. Cuando alguien se encuentra desesperado en el silencio, debe orar, debe buscar palabra, debe buscar promesa, depositar la confianza en las promesas de Dios. Mira lo que pasó. Este hombre de 22 años, un hombre de 22 años, andaba desesperado. Este hombre andaba desesperado porque él creía que su padre en ese momento empezó a toser mucho. El hombre estaba enfermo de gran manera, su padre estaba enfermo de gran manera, y resulta que cuando empezó a toser muy fuerte, después de repente el hombre se tranca, y después que se entranca se asfixia, y resulta que el jovencito, el niño, el hijo de ese hombre se acercó para darle la medicina, pero ya era muy tarde. Se había ahogado el padre de él.
Y resulta que ese padre tenía cáncer, y ese padre que tenía cáncer, el muchacho se sintió culpable porque él sintió que no le alcanzó la medicina a tiempo. Y eso pasa, eso es lo que quiere hacer el enemigo, inculparte por cosas que no te pertenecen, por cosas que no son tu culpa. Pero ¿qué pasa? Él se sintió culpable porque no le acercó la medicina, y el enemigo le decía: por tu culpa tu padre se murió, por tu culpa tu padre se murió. Y en este momento, ¿cuántas personas están siendo acusadas por el enemigo? Y el enemigo le dice a la mente: por tu culpa se murió fulano, por tu culpa se murió tu mamá, por tu culpa se murió tu hijo, tu hija o tu hija. Yo te vengo a decir en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, no tienes por qué estar desesperado en el silencio, porque hay palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Vino Cristo Jesús. No tienes que recibir esa palabra inmunda que te está diciendo el enemigo, culpándote por cosas que no son tuyas, por cosas que tú no hiciste, porque es importante saber en el nombre de Cristo Jesús que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos de sus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. También te quiero hablar de un hombre que él, llegando a su casa, mira lo que pasa. El hombre estaba desesperado, no hablaba de los problemas que tenía. Este hombre no era cristiano, pero él no hablaba de los problemas que tenía, y cuando siempre llegaba a su casa no hablaba casi. La mujer le preguntaba cosas y él llegó un momento que dejó de hablar, no hablaba casi. Cuando ese hombre se sentía así, era porque el enemigo le decía: tu esposa no te va a entender, tu esposa no te va a entender, no le digas nada. Y el hombre se trancó en sí mismo, se trancó en sí mismo. Una tarde llega la mujer, y cuando llega la mujer, entra a su casa y se encuentra que el hombre se ha ahorcado. ¿Y eso por qué pasa? Porque cuando hay un desesperado en el silencio, y no habla, el enemigo hace desastre con esa persona. Tenga cuidado con el niño que se queda callado, tenga cuidado con la niña que se queda callada, tenga cuidado con el adolescente que se queda callado y ha dejado de hablar, que ha dejado de comunicarse. Usted tiene que hablar con ese muchacho, impartirle palabra, orar por ellos en el nombre de Cristo Jesús. Debe impartir palabra y orar por ellos en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice que cuando se le acercaban a Jesucristo, se le acercaban los niños, él le imponía las manos y oraba por ellos, porque se le acercaban. Y dice la Biblia: dejar los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tal es el reino de los cielos. Hay niños que se han intentado también de hacerse daños a sí mismos. Hay niños que por causa de no hablarle lo correcto, sino que siguen escuchando cosas negativas. Muchachos que le dicen muchacho bruto, muchacho tonto, muchacho estúpido, empiezan a insultarlos. Y cuando hay niños que se insultan de esa manera, ellos quedan sugestionados y pueden intentar incluso dañar su vida, dañar su integridad por causa de una palabra mal dicha, por una maldición echada. Tenga cuidado. Bendiga a su hijo cuando salga de su casa, bendiga a su hijo cuando entre. Dígale a su hijo que es inteligente, que Dios lo tiene preservado en sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Bendiga a su hijo en el nombre de Cristo Jesús. Había un caso muy nombrado también de un pastor que él también decidió quedarse en el silencio. Él decidió no hablar con su esposa, estaba recién casado, y resulta que ese hombre que estaba recién casado decidió quedarse, y el hombre se empezó a compugir: no te entiende, la gente no te entiende, no le digas nada a nadie porque la gente no te entiende. Y él empezó a escuchar esa palabra y se quedó en silencio. Un día llega a la esposa a su casa, y cuando lo consigue ahorcado. ¿Por qué? Porque está desesperado en el silencio. Tenga cuidado con los espíritus inmundos que está escuchando, con los espíritus inmundos. Reprendo todo espíritu chica rabacanda en el nombre de Cristo Jesús. Reprendo todo espíritu diabólico, todo espíritu inmundo en el nombre de Cristo Jesús, que te quiere dejar en silencio, que no quieres que hable, que no quieres que digas nada. Habla en el nombre de Cristo Jesús. Habla con tu hermano, habla con tu hermana, habla con tu pastor, habla con aquel que te está dando palabra, pero no te quedes callado. El enemigo lo que te
quiere dejar en silencio, porque Él sabe que estando en silencio, Él va a sembrar muchas semillas en ti y esas semillas van a dar mucho fruto de cosas diabólicas. Tenga cuidado, no se quede callado, hable con voz en cuello, clame a Dios en voz en cuello: Padre Santo, ayúdame en el nombre de Cristo Jesús, que me encuentro desesperado en este silencio, Padre amado, que me encuentro desesperado en este silencio, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ayúdame, Padre Santo, mándame ayuda, Padre amado, Padre eterno, bendito Dios de los cielos, porque ese espíritu que se encarga de eso es un espíritu de maldición generacional que viene a reclamar lo que por herencia es suyo, por lo que por decreto, por pacto, por acta es suyo, porque toda persona que llega a los pies de Cristo acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero aquellas personas no se han deshecho de esas maldiciones generacionales. Resulta que le decían, usted te dice, a tu papá le decían papito rookie, y resulta que no, tú también eres papito rookie, y resulta que la persona se deja de decir esos nombres, y resulta que se deja de decir esos nombres, y ahora quedan esas invocaciones también arriba de esa persona, y la persona no sabe que la Biblia dice, el cristiano no confiesa con su palabra, dice: he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, sino que se deja decir esas afirmaciones encima de él, encima de ella, que tienen maldiciones generacionales. En este momento, en el nombre de Cristo Jesús, queda todo roto, y queda descubierto el diablo en el nombre de Cristo Jesús. No te deje decir afirmaciones del pasado, no te deje decir afirmaciones que vienen de generación en generación, que no vengan a invocarse maldiciones generacionales en tu vida. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos Cristo Jesús, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una parte en la palabra que dice que no crean que vengo a traer paz, sino que vengo a traer disilusión a la familia. De disilusión quiere decir cuando los familiares empiezan, por ejemplo, madre contra la madre, padre contra hijo, hija contra hija. ¿Por causa de qué? Por causa del evangelio. Porque ¿qué pasa cuando te dicen: mira que vamos para la fiesta? No, yo ahora soy cristiano, tú sí eres ahora con la broma esa del evangelio, ahora sí. Y ahí es donde sucede la división, porque ese tipo de división es por el reino de los cielos, y yo prefiero a Cristo pero no prefiero al mundo, yo prefiero al Cristo pero no prefiero al mundo. Cuando te invitan a fiesta mundanal, si no vas a dar una palabra, no vaya, varón de Dios, no vaya, hermana. Si no va a dar una palabra, quédese en su iglesia o quédese en su casa, pero no salga a contaminarse con el mundo en el nombre de Cristo Jesús. Debe tener siempre presente que primero es Cristo, vivir por Cristo en el nombre de Cristo Jesús. En una ocasión fui a dar un presupuesto en una casa para reparar algo, y me llevé una tremenda impresión cuando entré, porque la casa estaba extremadamente fría, y aunque la casa tenía aire acondicionado, en ese momento no estaba encendido, pero el frío que había era muy raro y extraño, porque el frío se metía dentro del cuerpo. No era un frío que se sentía afuera, sino un frío que se sentía adentro del cuerpo. Yo decía: aquí pasa algo raro. Cuando yo entro, veo a un hombre ahorcado y me da mucha impresión, y cuando me volteo yo le digo: amigo, ya sé que aquí hay un muerto, porque cuando le fui a decir al señor que me dijo para la broma del presupuesto, para yo darle el presupuesto, yo le digo: mire, ahí yo veo un hombre ahorcado, como de tanta edad, y esto y esto y esto. Y el hombre pela los ojos y digo: ay, ¿cómo tú estás viendo eso? Sí, tienes razón, mi hijo se ahorcó en ese lugar. Él se empezó a poner primeramente callado, no hablaba casi, callado, y un momento de otro yo llegué, y cuando llegué a la casa, mi hijo estaba ahorcado precisamente en ese lugar. Pueblo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tenga cuidado con un familiar que se está poniendo en silencio. Tenga cuidado con un hijo, con una hija que está Isharabacanda, la masella, la masoja. No dejes arrebatarte a tus hijos por el diablo. Que el Señor Jesucristo los reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Sea reprendido todo espíritu inmundo en el nombre de Cristo Jesús. Cuando hay alguien en silencio, háblele en el nombre de Cristo Jesús. Órele en el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Job 3:21. Me dice: ¿qué esperan? Que esperan la muerte y ella no llega.
aún la buscan más que a tesoros. Cuando hay desesperos empiezan a ver esos pensamientos. Cuando hay desespero empiezan a ver esos pensamientos. Sabemos lo que le pasó a Job. Sabemos que un hombre que duró mucho tiempo con muchos tipos de enfermedades y muchas clases de cosas que le pasaron en su vida. Todo se le fue arrebatado. Y cuando una persona anda en desespero, quiere que venga la muerte a buscarlo. En el nombre de Cristo Jesús, imparta palabra de Dios, imparta aliento, imparta la oración a aquellos que necesitan en el nombre de Cristo Jesús. También me dice en el libro de Jeremías 8:3, y escogería la muerte antes que la vida. Todo el resto, y esto más que todo a referencia de lo que habla de Jeremías, de aquellas personas que han tenido maldiciones generacionales, que han adorado a ídolos. Y mira lo que me dice en el 8:3, y escogería la muerte antes que la vida. Todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares a donde arroje a donde lo arroje yo, a los que queden, dice Jehová. Ojo de nuevo, donde dice en el inicio, y escogerán la muerte. Estamos hablando de que cuando hay maldiciones generacionales, cuando hay personas que adoran espíritus inmundos, cuando hay espíritu de idolatría, gente que adoraba, que viene de generación en generación, toda persona que desee matarse, toda persona que desee quitarse el propósito en sí mismo de lo que Dios ha sembrado en él, es un espíritu de maldición generacional. Son espíritus que vienen a reclamar. Por eso cuando se acepta a nuestro Señor Jesucristo, también recibe la herencia que viene del cielo, que viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y cuando alguien le viene a invocar cosas raras, nombres raros, nombres extraños, a mí no me digas así, porque ahora soy hijo del Rey de Reyes, soy hijo del Señor de Señores. Eso es lo que Isharabacanda, la masella, la masoja, eso es lo que tiene que dejarle bien en claro a tu familia que no es cristiana, a tu familia que no quiere buscar de Dios ni tampoco se quiere arrepentir. Aléjese en el nombre de Cristo Jesús de las personas que no quieren buscar de Dios. Mira lo que me dice la palabra también aquí en el libro de Jonás. En el libro de Jonás 4:3 me dice, a referencia de Nínive, él estaba muy molesto porque Nínive no se había arrepentido, Nínive se arrepintió. Él estaba muy molesto porque Nínive se arrepintió. Y ahora mira lo que dice en 4:3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. El hombre estaba molesto porque Dios no rayó ese pueblo, porque no le mandó fuego, no los dañó. Jonás odiaba mucho a Nínive. Jonás odiaba mucho a Nínive. Usted debe de quitarse todo ese tipo de amargura de adentro. Usted debe de quitarse todo con el deseo de que alguien muera. No, hay que buscar el deseo de que las personas lleguen a Cristo en el nombre de Cristo Jesús. Cuando hay desespero en el silencio, hay muchos espíritus inmundos ligados. Hay muchos espíritus de inmundos ligados y tiene que reprender esos espíritus en el nombre de Cristo Jesús. Porque esos espíritus van a consumir tu vida. Esos espíritus te van a vivir enfermando. Esos espíritus te van a vivir enfermando de la garganta, de cosas que quieres hablar pero no las hablas. Esos espíritus te van a vivir siempre dañando tu estómago, de cosas que te causan mucha molestia, cosas que te causan mucha rabia. Vas a vivir con artritis, vas a vivir con infinidades de enfermedades porque estás desesperado en el silencio y no le hablas a Dios, no te postras a Dios diciéndole cuando estás fallando, cuando estás haciendo mal, no te postras, y al no postrarte, esa desesperación va a estar ahí en ese silencio. Esa desesperación va a estar en el silencio, va a estar ahí contigo, y en la noche te va a estar diciendo cosas, te va a estar atormentando día y noche. Mira lo que me dice en el libro de los Salmos 40:12, porque me ha rodeado males sin numerosos, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Cuando una persona constantemente está pensando lo malo y vienen gente y le dicen lo malo, mire, usted se va a atormentar, y cuando viene alguien a reprocharle una y otra vez cosas que usted hizo en el pasado y usted no ve al presente en Cristo, hay un silencio horrible que se va a entornar diciéndote, bueno, pero si no te quieren, si no te aman, mátate.
Señor, reprenda el diablo en el nombre de Cristo Jesús. Reprendemos al diablo en el nombre de Cristo Jesús. Sigue diciendo, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Gente que siente que tiene taquicardia, gente que siente que el corazón como que palpita raro por causa de que no habla, por causa de que hay un desespero en el silencio, por causa que hay un desespero en el silencio. En el nombre de Cristo Jesús, levántate a orar, levántate a leer, busca la presencia de Dios, busca consejo de aquellos que predican la palabra de Dios. Deja de escuchar al diablo que sigue diciendo, mira que ese pastor es un pecador, que esa hermana es un pecador, porque él está interesado en que tengas ese concepto para que no busques palabra de Dios. Sabemos que todos tenemos defectos, pero busca palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Sigue diciendo Isaías 59:9, dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud, esperando luz, y he aquí tinieblas, resplandor, y andamos en oscuridad. ¿Por qué causa? Porque la persona no se acerca a Dios. Hay gente que solamente vive de la emoción y que no, yo estoy esperando en Dios, y cuando tú le preguntas, ¿y qué estás haciendo esperando en Dios? No, bueno, yo voy a la iglesia, oro, voy a mi casa, voy a la iglesia, oro, y así está en esa rutina, y la persona no lee, no busca promesas de la palabra, no crea las promesas, no medita en la palabra de Dios, no predica, y anda esperando ¿en qué? Anda esperando simplemente en una ilusión, y una ilusión que el enemigo le puso ahí, porque hay que orar, hay que leer, hay que meditar, hay que predicar para que puedas recibir. Pero si no lo haces así como lo dice la palabra de Dios, pasarán 10 años, pasarán 20 años, pasarán 30 años y no se va a cumplir lo que estás buscando, porque hay alguien desesperado en el silencio, pero no hace nada. Tiene que moverte por tu salvación de tu alma, por la salvación de tu vida, por la salvación de tus hijos, por la salvación de tu familia, en el nombre de Cristo Jesús, y clamar, orar, buscar promesas de la palabra de Dios, creerle a esas promesas, tener una meditación en sus promesas y buscar, predicar la palabra de Dios, porque Dios no le paga a aquella persona que no trabaja. Cuando vemos la parábola del rico que estaba buscando hombres para que trabajaran en su viña, dice que unos llegaron a la primera hora, otros llegaron a la segunda, a la tercera, a la cuarta, y unos llegaron a la 10ª hora, y a todos se le pagó un denario. Pero es necesario que el que trabaje se le va a pagar en el nombre de Cristo Jesús, y Dios te va a dar lo que necesitas si le trabajas a Él, si le buscas a Él, si oras hacia Él, si clamas hacia Él. Dios va a hacer en tu vida cosas grandes en el nombre de Cristo Jesús. Pero no te puedes quedar en silencio, no te puedes quedar desesperado en el silencio, no te puedes quedar desesperado en silencio, como sigue diciendo aquí la palabra de Dios ahora en el libro de Proverbios 3:5-6. Si mira lo que me sigue diciendo en el libro de Proverbios: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando dice fíjate de Jehová, es porque tú tienes que buscar de su presencia en el nombre de Cristo Jesús. Busca de su presencia en el nombre de Cristo Jesús. Sigue diciendo ahora en el libro de Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi guardador, no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Así que tienes que confiar en la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que Él puede hacer cosas grandes con tu vida. Él puede hacer cosas grandes con tu vida en el nombre de Cristo Jesús, porque a Él nos debemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro, y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Yo quiero orar por los hermanos que se puedan sentir en el nombre de Cristo Jesús desesperado en el silencio. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te pongo delante de tu presencia todo aquel que pueda estar desesperado en el silencio, Padre amado. Yo vengo a decirle en el nombre de Cristo Jesús que hay palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, que hay Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús, y a ti clamo, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, por aquella persona que pueda estar desesperado o desesperada en el silencio,
en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Seas tú obrando, Padre amado, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, con poder y fuego, Padre Santo, fuego de Dios en los cielos, Padre amado, fuego de Dios, Padre, Isha, Rabacanda, la masella, la masoja, fuego de Dios, Padre Santo, bendito y de los cielos, suelta tu boca, suelta tu lengua en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, Shika, Rabacanda, la masella, la masoja, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. No puedes estar desesperado en el silencio, porque Cristo te hizo libre en el nombre de Cristo Jesús. Cristo te hizo libre en el nombre de Cristo Jesús, y te declaro en el nombre de Cristo Jesús libre por su fuego, libre con su presencia, libre por su Espíritu Santo. No puedes estar desesperado en el silencio, porque Cristo te hizo libre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y de Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, hay predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro, y recuerda que Cristo te ama, en el nombre de Cristo Jesús. Y tienes prohibido estar desesperado en el silencio, porque Cristo te hizo libre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, mi hermano evangelista Rafael Caro Saravia, trayendo palabra de Dios para Ecuador y las naciones desde Caracas, Venezuela.